¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante en la parte de la materia de economía. Y antes que todo, le quiero dar una pequeña introducción. En la siguiente investigación estaremos estudiando los modelos de mercado para poder entender cómo funcionan y cómo y cómo estos establecen sus precios. Entre los principales modelos encontramos la competencia perfecta, que es el monopolio, el oligopolio y el duopolio. Cada una de estas características y tipos tienen distintas y una dinámica también diferente entre sus clientes y sus consumidores. También aprenderemos las diferencias entre cada una de ellas, como por ejemplo en algunas marcas que están relacionadas y los tipos también. Analizaremos los modelos que nos va a permitir entender y nos va a poder ampliar nuestro conocimiento en el ámbito empresarial. Entonces, ¿cuál es en sí nuestro objetivo, verdad? Es analizar las características y las ventajas y desventajas y el funcionamiento de los principales modelos de mercado. Una competencia perfecta y que éstas incluyen tanto el monopolio y el oligopolio como el duopolio, ¿verdad? Y tenemos algunos conceptos. Primero queremos saber qué significa mercado. Bueno, según Rate, en 2020 define como un grupo de gente que puede comprar un producto o servicio que desee. También tenemos la segmentación, que es el proceso de dividir un mercado amplio en grupos pequeños y homogéneos. Y los oferentes, que son personas naturales o jurídicas que ofrecen o presentan ofertas propuestas entre los bienes y servicios. También vamos a saber una definición sobre el precio, porque esto es muy importante para lo que vamos a ampliar más adelante. El precio define la cantidad de dinero que se paga por un bien y servicio. Entonces, en el foro que nosotros tenemos a continuación, vamos a primero a partir del modelo de mercado. ¿Qué quiere decir el modelo de mercado? Son las representaciones teóricas que describen cómo interactúan las empresas y los consumidores a diferentes condiciones, ofertas o demandas. Bueno, algo que le estoy dando un preámbulo porque obviamente lo que estamos proyectando en sí es la parte más resumida y la parte más directa, ¿verdad? Pero antes de eso queremos saber cuáles son las características del mercado. Bueno, tenemos en nuestra línea, ¿verdad? A los nuevos oferentes, que son uno oferentes, poco oferentes y muchos oferentes. Tenemos la capacidad de oferentes para influir en el precio del mercado. También tenemos las existencias de las barreras de entrada y salida. Ojo, que esto es muy importante porque estas barreras de entradas y salidas nos va a permitir a saber qué tipo de mercado estamos, ¿verdad? Y antes de eso tenemos que saber cómo está dividido. Bueno, está dividido en dos, competencia perfecta, que son las empresas que influyen entre sí en el precio, y la competencia imperfecta que veremos a continuación, que son los monopolios, los oligopolios y los duopolios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la clasificación en sí de los mercados? Como yo anteriormente les he estado diciendo, se clasifican en dos, competencia perfecta y competencia imperfecta. Pero, ¿qué significa esto de competencia perfecta? Bueno, la competencia perfecta no existe poder en el mercado, a diferencia de la competencia imperfecta que existe el poder en el mercado. En la competencia perfecta, los vendedores y compradores son precios aceptantes. Cuando nosotros vemos la línea, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ahí involucran dos cualidades, que son la parte del precio y la parte del consumidor, ¿verdad? Y en la competencia imperfecta tenemos los vendedores y los productores. Ellos son los únicos que pueden influir en el precio. Productos homogéneos para la competencia perfecta, y para la competencia imperfecta, productos que pueden ser similar, pero están diferenciados o están parecidos, ¿verdad? No existe barrera de entrada en el mercado en la competencia perfecta, pero en la competencia imperfecta existen barreras de entradas en el mercado. En la competencia perfecta no observamos en su totalidad la realidad, pero en la competencia imperfecta vamos a ver a continuación cuáles son los diferentes tipos y cómo está dividido, como por ejemplo el monopolio, con lo que estaba diciéndole, el oligopolio y la competencia monopolística, ¿verdad? Eso lo veremos en más adelante, ¿verdad? Algunos modelos económicos indican el comportamiento de los ofertantes y demandantes en el mercado. ¿Por qué esta parte es muy importante? Porque si usted sabe, dentro de la línea, cuando se grafica, siempre va a tener estos dos índices, que es el ofertante, que es la parte del consumidor, y los demandantes, que somos las personas y los clientes, ¿verdad? A continuación vamos a saber el mercado de la competencia perfecta.
tiene cuatro cualidades, que son muchos productos desorganizados, muchos compradores, productos homogéneos y no existen barreras. Estas son las cuatro cualidades principales de la competencia perfecta. Y para terminar, quiero también acotar que el mercado de la competencia imperfecta, que vamos a ver a continuación, que están divididos en tres, en este mercado imperfecto los agentes o los vendedores o compradores tienen la capacidad de fijar los precios. ¿Qué nos quiere decir con fijar los precios? Son las únicas personas que nos pueden fijar los precios a nivel del mercado. Y usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque en los monopolios existe una cualidad, en los oligopolios otra cualidad y en los duopolios también existe otro tipo de diferenciación. Estos tres son los únicos que pueden tener esa conexión para fijar los precios, pero en la competencia, como anteriormente, perfecta, estamos diciendo, nosotros no podemos hacer eso. Entonces la línea por ende va a ser recta, no va a ser una línea cruzada. Y también algo que también quiero aclararle, ¿verdad? Que estos tipos de mercados tienen, las empresas en la competencia perfecta va a influir mucho en el precio. Eso tiene que tenerlo muy presente porque es el punto de partida de todo eso, ¿ya? Y a continuación le voy a dar paso a José para que nos siga hablando del monopolio. Bueno, en cuanto al monopolio, se puede decir que el monopolio se presenta cuando una sola empresa es la que ofrece un producto o servicio específico en el mercado. Esto en base a tres indicadores importantes. Cabe mencionar que en el monopolio no hay competencia. Como no hay otras empresas vendiendo lo mismo, el monopolio no tiene que preocuparse por nadie. Es decir, no existe competencia o empresas que ofrezcan productos sustitutos. Por otro lado, en el monopolio, ellos ponen las reglas. Pueden decidir cuánto cuesta el producto y cuánto producen, sin que nadie los presione. Como otro indicador tenemos es que es difícil entrar para otras empresas en cuanto a las competencias. Por alguna razón, a otras empresas les resulta casi imposible competir con el monopolio. Esto en cuanto a leyes, a la cantidad de dinero que es demasiado grande para poder invertir y poder empezar ante esta competencia que es muy fuerte y ser el único con recursos. O sea, en el monopolio existe solo una empresa que maneja todo el mercado. Está por encima de, de, de los productos pequeños. Parcialmente tenemos que existen estas empresas monopolistas gubernamentales. Como ejemplo, tenemos las empresas de electricidad. Actualmente en el Ecuador, las empresas de agua, porque el Estado maneja estas entidades. Entonces, según Agostini, en el 2011, el monopolio es el modelo opuesto a la competencia perfecta. O sea, cuando la empresa sea el único vendedor del mercado, por encontrarse en situaciones como las siguientes: control total de la oferta de un producto, posibilidad de producir a un costo muy bajo el volumen suficiente para establecer a todo el mercado a un precio rentable e inferior al de cualquier competidor. Existen disposiciones exclusivas de patentes inherentes al producto. Existe exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar un producto o presentar un servicio, o bien el ejercicio del monopolio directamente por una empresa del Estado. Esto hablábamos de que estas empresas más están direccionadas al movimiento o a estas empresas que están direccionadas al Estado o están controladas por el Estado. Por otro lado, tenemos el oligopolio. Esto lo explica el compañero. Buenas noches. El oligopolio pertenece al mercado imperfecto, como acaba de decir mi compañera Génesis. Aquí influye lo que es el precio y también intervienen lo que son los compradores y los vendedores. El oligopolio es un tipo de mercado donde podemos decir que existe una pequeña cantidad de empresas que ofrecen un servicio o bien. El oligopolio es un mercado de pocas empresas que son conscientes de su interdependencia. El oligopolio es una forma de mercado en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes vendedores. Los oligopolios pueden ser las líneas telefónicas móviles, las gaseosas o refrescos, aerolíneas,
tarjeta de crédito, etcétera. Para que se cumpla un mercado de oligopolio, deben tener las siguientes indicaciones. Primero, pocos vendedores dominantes y muchos compradores. Segundo, los vendedores dominantes influyen en el precio. Y tercero, la barrera de entrada es alta. Eh, un, un ejemplo que podemos dar es que en el mundo existen sin número de marcas de gaseosa, pero las dominantes en estas son Coca-Cola y Pepsi. Estas son las que influyen en el precio. Ellos ponen una tasa de precio en su producto, por ejemplo, en una cola de 1 litro que valga $1. Ellos mantienen su precio y no lo bajan. ¿Por qué? Porque ellos saben que dominan el mercado. Pero hubo un tiempo en que en Perú sacaron una cola llamada Inca Cola. Esta cola tuvo tanto poder y tanto impacto que la gente prefería Inca Cola en el Perú y se olvidaron de la Coca-Cola. Pero como Coca-Cola es una potencia, como ya habíamos indicado, con gran ingreso, ¿qué hizo él? Compró acciones de la Inca Cola para él poder tener el dominante en Perú. Esto es lo que se puede hablar del oligopolio. Ujú. A continuación, mi compañero va a hablar de otro mercado imperfecto. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema del duopolio. Un duopolio ocurre cuando dos empresas dominan un mercado, fijando precios, limitando competencia y afectando la calidad y costo a los consumidores. En Ecuador, sectores como el transporte terrestre son vulnerables a estas prácticas, pese a los marcos legales que promueven la libre competencia y acceso equitativo. Algunos consejos claves para enfrentar el monopolio sería la prevención y el marco regulatorio, reforzar la transparencia en licitaciones, exigir procesos públicos y auditables para concesiones de transporte, evitando acuerdos opacos entre empresas. También existe la ley que prioriza el transporte público y de carga sobre el privado, lo que puede usarse para democratizar el acceso. La vigilancia activa de precios y servicios, implementando sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar la conclusión en tarifas o el reparto artificial de rutas. Algunas acciones correctivas como las sanciones disuasivas, participación ciudadana y división de unidades de negocio. Un ejemplo en la ciudad de Guayaquil sería el caso hipotético del transporte del litoral y la movilidad del Guayas. La situación entre dos empresas controlan el 85% de las rutas de buses urbanos, acuerdan aumentar tarifas simultáneamente y repartirse zonas estratégicas, sean estas centros financieros, universidades, eliminando competidores menores. Acciones tomadas basadas en la ley de transporte, auditorías regulatorias, sanciones y aperturas de mercado, campañas de educación ciudadana. El resultado, ingresan tres nuevos operadores, reduciendo las tarifas en un 15% y mejorando la frecuencia en rutas marginadas. Como conclusión, sobre los duopolios, distorsionan el mercado clave como el transporte, afectando economía y equidad. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre ofrece herramientas para combatirlos mediante regulación proactiva, empoderamiento ciudadano y sanciones proporcionales. Muchas gracias. Ya, bueno, en cuanto a la conclusión de estos tres tipos de indicadores, eh, podríamos decir que cuando hay pocas o ninguna competencia, como el monopolio, el duopolio y el oligopolio, al final del día los precios suelen ser más altos y tenemos menos opciones como consumidores. Por eso los gobiernos intentan que las empresas compitan entre sí para que los precios sean justos y tengan lo mejor del mercado. ¿Algo más que alguien quiera aportar? No, con esto cerramos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.